que es la abogada Angélica Porras. Angélica es docente y abogada en libre ejercicio, es doctora en jurisprudencia por la Universidad Católica, es doctora en ciencias políticas por la Universidad de Salamanca, trabajó en la Organización Internacional del Trabajo, es ex vocal de la Comisión de Apelaciones del IES y ex vocal del Consejo de la Judicatura. Bienvenida, Angélica, a este programa Voces y Propuestas. Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Angélica, muchas gracias por esta entrevista. Conversamos con usted el año anterior durante la pandemia en Huambra, el trabajo de seguimiento que realiza Acción Jurídica Popular en aquella época sobre la política pública en Por la tema reducción de los presupuestos a las de universidades educación. Sí, momento, sí, sí, sí. Y actualmente sobre este tema que nos tiene al pendiente, quizá la omisión, que es una irresponsabilidad a partir de la política pública del sector de la salud dada por el gobierno ecuatoriano. Hoy estamos ya con un nuevo ministro, un nuevo nombramiento del doctor Rodolfo Enrique Farfán, quien es el nuevo ministro de Salud, parte del equipo del exministro Juan Carlos Ceballos. Gracias. Sabemos que ustedes desde Acción Jurídica Popular pusieron una acción de acceso a la información pública para poder conocer el plan de vacunación, los contratos con las farmacéuticas, el listado de personas que estarían vacunadas. Cuéntenos un poco sobre este proceso y por qué es necesario que se lo pueda exigir, no solo desde esta acción, sino también desde las personas que nos están viendo. Claro que sí. Bueno, me parece a mí que es importante decir con todas sus letras que el manejo de la pandemia durante el tiempo, casi un año ya que estamos en esta situación, no ha sido ni transparente ni bueno. En ese sentido, hemos tenido muchísimas fallas y una de estas, una quizá la más importante o una de las más importantes, ha sido el acceso a la información. Sabemos que no se destinó el presupuesto suficiente. Recuerden ustedes que cuando justo empezó la pandemia se destinó dinero a pagar la deuda externa. Después se supo que ese era incluso una recompra de bonos al 100%. Entonces, la política del gobierno respecto de la salud de los ecuatorianos en pandemia no ha sido ni siquiera prioridad. Entonces, lo mismo ocurrió con el tema de la falta de manejo de la crisis económica producto de la pandemia. Entonces, no hubo políticas económicas al respecto. Y también lo que existió es un gran secretismo, primero respecto de las cifras, de los números de personas fallecidas, infectadas, etcétera, y ahora con respecto a las vacunas. Entonces, se ha especulado mucho sobre el tema de los contratos que ha hecho Ecuador con las transnacionales. Todos los países están tratando de llegar a acuerdos con ellas y obviamente estas farmacéuticas abusan, pero queremos saber en qué términos estamos comprando las vacunas. Eso en primer lugar, el plan de vacunación, o sea, sabemos que hay fases, sabemos que hay la fase 0, sabemos que hay la fase primera, pero no sabemos, por ejemplo, cuándo está pensado inmunizar a toda la población. De hecho, el plan que está colgado en el Ministerio de Salud en la página web, lo que dice es, hay tales criterios y fase 0 se atenderá a tales personas, fase 1 a tales personas, pero no dice cuándo ni cómo. Entonces, y por último, lo que ya fue un elemento que derramó la paciencia de todos, fue el tema de las personas que se saltaron la fila para vacunarse. En la fase 0 están como prioridad, en primer lugar, médicos, enfermeras, conductores de ambulancias, personas que hacen la limpieza en los hospitales, que trabajan directamente con personas infectadas. Y eso no es solo porque ellos han sido los héroes de esta época, sino porque además de eso baja el contagio, porque ellos están en constante cercanía con personas infectadas. Entonces eso es importantísimo para bajar el contagio. Dentro de esta fase 0 también se consideraban las personas adultas mayores, pero ¿cuál es el criterio con que se escogió a las adultas mayores? Porque en el Ecuador hay más de 1.500.000 personas adultas mayores. Entonces, ¿cuál fue el criterio con el que se vacunó a la madre del señor ministro, a importantes periodistas o comentaristas, inclusive a un empresario del fútbol? Entonces, la pregunta es, ¿ellos necesitan más protección que aquella persona adulta mayor de 65 años que tiene que salir a la calle todos los días a ganarse la vida?
que no puede hacer el trabajo a través de un medio a través de una pantalla, comunicando o sin necesidad de exponerse. Entonces, la impresión que da es que efectivamente, y de las propias confirmaciones del ex ministro, es que efectivamente se valieron de palancas, de cercanías para vacunarse, dejando de vacunar a personas que tienen la prioridad. Entonces, por esa razón, por esas razones, por todas estas razones, nosotros exigimos esos documentos. Afortunadamente, la jueza ayer nos concedió esta acción de acceso a la información, contratos, plan y lista de vacunados, que además es importante conocerla no solo por curiosidad, sino porque es importante que la ciudadanía haga vigilancia de todo el proceso de vacunación, que esto está para largo. O sea, no va a ser en 2 meses, 3 meses, por lo menos solo el 60% de la población en el plan que tiene el Ministerio de Salud va a ser vacunado este año. El resto, el 40%, el otro año. Entonces, seguramente nosotros los que estamos aquí nos tocará el próximo año. Y tenemos que ver mínimo que por lo menos a nuestros padres y a nuestros abuelos les toque cuando deba, y no que esas vacunas se desvíen a otras personas que no corresponde. Entonces, esas son las razones, en resumidas cuentas, que yo les podría decir que nos animaron a empujar esta acción. Listo. Una vez que Acción Jurídica Popular tenga en su poder esta información, ¿qué es lo que se va a hacer una vez que se la tenga? Entiendo de que el ministerio está obligado ya a entregar en 15 días esa información, y una vez que la tengamos, ¿cuál va a ser el destino? ¿Cómo se la va a difundir? Sí, el ministerio tiene que entregarlo en 15 días. El ministerio apeló de la sentencia. A pesar de ello, por tratarse de una acción constitucional, tiene que entregarlo. No somos ingenuos en pensar que no va a haber presiones para que no entreguen, ¿no? Porque muchas veces uno gana una acción, tiene la sentencia a favor, pero no se logra el cumplimiento. Entonces estamos claros que tal vez un camino, una alternativa, sea activar lo que se llama la acción de incumplimiento, que implica incluso la destitución de quien está a cargo del ministerio, por ejemplo, si no se entregara esa información. Pero si es que se entrega esa información, sea cuando se entregue, sea ahora dentro de 15 días, o sea cuando se pelee a través de la acción de cumplimiento de sentencia constitucional, lo que nosotros pensamos es publicarla, porque nos parece que tiene que conocerla todo el país. Y además, si es que de esa lista se derivan responsabilidades, creemos que efectivamente el ex ministro cometió tráfico de influencias. Eso está en investigación en la fiscalía, pero el señor se fue. Entonces eso significa que inclusive formulando cargos no se podría continuar con el proceso en juicio porque el señor no está presente. Entonces, sin embargo, también hay denuncias por peculado con delito, por el cual sí se puede continuar con la investigación, incluso cuando él está fuera del país. Entonces, me parece a mí que sí hay que buscar que se responsabilice. Sabemos perfectamente que la investigación fiscal no es para todos igual. Nosotros solicitamos 2 días antes de que se vaya el señor ministro que se dicte medida cautelar para evitar la salida del país, porque renunció, y nosotros decíamos el siguiente paso es que se vaya, y no fue atendida esa petición por la fiscalía. Entonces también creemos que hay que iniciar las investigaciones de carácter penal y las responsabilidades civiles o administrativas que sean del caso, porque no es posible que una persona se burle de esa manera de los derechos de los ecuatorianos. Justo al iniciar esta entrevista comentaba que ya está en funciones del nuevo ministro de Salud, Rodolfo Enrique Farfán, quien fue parte del equipo del ministro de Salud, ex ministro ahora Ceballos. ¿Cuál sería justo las acciones que debería de tomar inmediatamente el señor Farfán
en tanto a esta transparencia del plan de vacunación, la implementación que se ha dado con la llegada de varios lotes ya al Ecuador de las vacunas para la COVID-19, tomando en cuenta que la pandemia continúa, los casos continúan y que hay un sistema de salud público que requiere de estas políticas públicas que atiendan a la ciudadanía, pero programáticamente. Entonces, ¿cuál sería la acción que debería de tomar el nuevo ministro de Salud? Bueno, en primer lugar, transparentar la forma como se está realizando la vacunación, el programa de vacunación. Esto va más allá de conocer el plan de vacunación. O sea, nosotros, o al menos lo que está publicado en el Ministerio de Salud, está el plan. Dice, hay una lista de hospitales a los cuales se les ha entregado en la primera fase un número tal de dosis de vacuna. Hay unos protocolos que dicen que los puntos de vacunación tienen que recibir las vacunas de esta manera, que tienen que manejarlas de esta otra por el tema del frío que requieren. Entonces, más allá de eso, por ejemplo, no se conoce quiénes son los integrantes de las comisiones, de esta comisión de ciudadanos que cuida supuestamente la transparencia, el deber ser del uso de las vacunas. No sabemos quién es el equipo que establece los criterios para seleccionar a las personas que van a recibir la vacuna. No sabemos cada cuánto se reúne, cuáles son las actas de esta comisión que, por ejemplo, recibe el listado de las personas a vacunarse de cada uno de los hospitales, porque sabemos que en los hospitales hospitales o geriátricos mandan una lista, y en esa lista no sabemos si es que se hace un análisis de si está en primera línea, de si no está en primera línea, y por ahí salió, por ejemplo, que hubo una persona de un hospital que se dedicaba al tema de la comunicación, que se vacunó antes que los médicos que estaban directamente relacionados con el manejo del COVID. Entonces, justamente todos esos elementos del día a día no están claros, no están transparentes. Es importantísimo que el ministro, lo correcto sería que el ministro salga a una rueda de prensa y diga, esta es la manera como estamos manejando la vacunación, y que además haya un pronunciamiento real de parte también del Ministerio de Salud respecto de cómo se manejaron los contratos. Sabemos que los contratos, hay, por lo menos de la información que logramos conseguir ayer, lo que se decía es que los contratos están en proceso, es decir, todavía no están firmados, excepto el contrato con Pfizer. Y además se dijo que no se hicieron mediante un procedimiento de contratación pública. Entonces, ¿cuál es el procedimiento por el que se hizo? Queremos saber cómo se hizo esa contratación, porque sabemos que en el Ecuador todo tiene que ir por el contrato, por una contratación pública si viene del Estado. Entonces, además, se conoce, es un rumor, de que existen cláusulas de confidencialidad en los contratos, pero bueno, eso es inconstitucional, porque nuestra legislación y nuestra constitución establece que se debe conocer cuánto se ha destinado de dinero, es posible o no es posible que los municipios compren directamente. Claro. Entonces, todos esos elementos es lo que debería transparentar, y una muestra justamente de que se va a cambiar en la política de salud sería esa de parte del ministerio. Angélica, justo acabas de comentar algo que a mí me parece que es muy importante que lo entendamos. El tema de la confidencialidad fue una de las excusas que dio Ceballos cuando se le preguntaba ¿por qué no transparenta esto? ¿Por qué no hay el listado? ¿Por qué no se difunde el plan de vacunación? Y dijo, es confidencial, es un tema confidencial, no se puede emitir. ¿Qué información es la que un ministerio, una cartera de Estado, que un gobierno puede establecer como confidencial, y cuál es el proceso para establecer a esa información como confidencial? ¿Y cuáles son los criterios para que algo sea confidencial también? O sea. Claro que sí. A ver, en primer lugar, la confidencialidad, como dice la Ley de Acceso a la Información Pública, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debe ser declarada por alguna autoridad mediante, antes de que sea pedida la información, y además conforme a la ley. Es decir, la ley es la que especifica la manera como
se va a declarar algo como confidencial. Entonces, la ley de transparencia establece ciertos aspectos que son de entrada, por principio, confidenciales, como los que tienen que ver con materia de seguridad nacional, etcétera. Obviamente, en ningún momento habla de contratos como estos o de la cuestión de salud. Sin embargo, la ley del paciente establece que hay confidencialidad para el estado de salud, para la historia clínica. Entonces, si por ejemplo alguien pretende averiguar cuál es el estado de salud de una persona o pretende tener acceso a su historia clínica, eso es confidencial. Ahora, si es que a alguien, como por ejemplo el Ministerio de Salud, se le ocurre declarar que la lista de personas que han sido vacunadas es confidencial, necesita declararlo con anterioridad y necesita hacerlo mediante algún mecanismo legal, una resolución, un decreto, algo. En la audiencia, por lo menos el día de ayer, aparte de palabras, no se presentó ningún documento que diga que efectivamente se declaró en tal fecha confidencial o no, o se hizo reservado, nada de eso. Se dijo que era confidencial, pero la pregunta es, ¿en realidad se trata de datos confidenciales? No, porque los datos confidenciales son los que tienen que ver con el estado de la salud de la persona y las recomendaciones de los organismos internacionales en el COVID, lo que han dicho es que sí es confidencial el estado de salud de las personas contagiadas de COVID. En ningún momento se ha referido a las personas que reciben o que van a recibir las vacunas. Por otro lado, los datos que pedimos no son dónde viven, no son datos relativos a sus bienes, a sus propiedades, nada de eso. Lo que nos interesa es saber si accedieron a un bien público o no. Solamente ese dato. Entonces, equivale al dato del padrón electoral. Usted ahí tiene sus nombres, apellidos, tiene su cédula y tiene dónde va a votar. Esos son datos públicos. Entonces, la confidencialidad sí está para los datos relacionados con el estado de salud, pero en este caso no estamos hablando de ese dato relacionado con el estado de salud, estamos hablando con el acceso a un bien público. Entonces, precisamente por eso es que al menos de ese debate se hizo en la audiencia y la jueza llegó a la conclusión de que no se trataba de datos confidenciales. Quizá ya para cerrar la conversación, Angélica, justo este ocultamiento y a partir de esto último que nos estás comentando, el ocultamiento de información pública ha sido una constante de este gobierno, de la administración, del manejo de lo político de este gobierno, el tema del acuerdo justo con el FMI, el pago de la deuda, lista de vacunados, vacunadas. ¿Cómo prever esto ante el siguiente gobierno y la administración? Porque esto es una estrategia política, ¿no? Esto no es una omisión porque, bueno, se les pasó, sin querer, claro. Es parte de una estrategia de administración de lo público y de una vista de cómo manejar lo público en el ocultamiento de información trascendental para el pueblo ecuatoriano, porque un acuerdo con el FMI no es que no nos concierna a todos y todas saber en qué condiciones se está negociando, saber qué se está pidiendo a cambio, en qué términos. Lo mismo sucede con el plan de vacunación y en los contratos con las farmacéuticas. Se viene un nuevo gobierno en Ecuador a partir de mayo. ¿Qué podríamos hacer desde las comunidades, desde las personas nuevamente que nos están viendo, para dar seguimiento y exigencia que el gobierno transparente su política en estos diferentes niveles, educativo, la política económica, la política de salud? Sí, me parece muy importante el planteamiento que tú haces, porque efectivamente nosotros, solo por poner un ejemplo, venimos de una batalla jurídica durante 1 año y medio para conseguir todos los papeles relativos al primer préstamo con el FMI. Conseguimos el pagaré hace unos días y realmente es impresionante que de esa manera se manejen las finanzas en el país, porque tienen una hoja anexa donde está a mano escrito cuánto nos desembolsaban y en qué fecha, sin firma de responsabilidad. Ahí hay una rúbrica que no se sabe de quién es. Entonces,
dice, tal fecha nos dieron 400 millones, tal otra nos dieron 300, tal otra nos dieron 600. O sea, así se manejan las finanzas. Por eso entendemos que se hayan demorado 1 año y medio en entregarnos ese pagaré, porque realmente parece eso un chiste. De todas formas, me parece a mí que hay que mirar la cuestión del ocultamiento de la información, porque es ocultamiento de la información, con una mirada de la estructura en general. O sea, hay que considerar que estamos en una fase neoliberal muy pronunciada y eso supone que se cree la implementación de esta política neoliberal se hace absolutamente de espaldas a la ciudadanía. Es decir, no es parte de una política que permite los ajustes en todo sentido, en los salarios, los ajustes en el nivel de vida, los ajustes en los derechos de educación, de acceso a la salud, de acceso a la educación, que tienen que hacerse de espaldas a la población, si no, no podría implementarse. Entonces, ahí uno entiende por qué esto no es aislado, sino que viene acompañado de toda la política, de todas las acciones del gobierno. Entonces, esa es la forma como funciona el neoliberalismo, la forma como logra imponerse el neoliberalismo. Entonces, decir qué podemos hacer, lo único que se puede, o yo creo que una de las cosas más importantes de hacer es exigir con diversos mecanismos, ¿no?, jurídicos, las movilizaciones, también el debate político, exigir que se transparente esto, porque con diversos espacios, a través de la asamblea, a través de los jueces, a través de las movilizaciones en las calles, etcétera, porque no es aislado, esto es la forma como el neoliberalismo logra imponerse en la sociedad. Sí. Angélica, igual, como para ir cerrando, ya hemos hablado precisamente de cómo se están manejando, digamos, las finanzas, de cómo finalmente lo que está pasando con salud es un reflejo de lo mismo, de la misma política que se está llevando en otros ámbitos. ¿Cuáles, así como brevemente decirlo, cuáles han sido las consecuencias? Han sido como evidentes, pero sí quisiera que tú nos digas cuáles han sido las consecuencias de todo este manejo, tanto político, económico, en salud, ¿ya? ¿Cuáles han sido las consecuencias en la población? Y que digamos, y cuáles serían las consecuencias de que continúe un tipo de política así. Bueno, me parece que las evidencias están a la mano, ¿no? El tema de el mal manejo de la pandemia, los muertos, la falta de información, el saturamiento del sistema de salud, se evidenció el desmantelamiento del sistema de salud. Nunca hemos tenido un buen sistema de salud, pero el momento de la pandemia fue uno de los peores en cuanto a la falta de atención de presupuesto para la salud. Eso ha significado muertes y enfermedad. Luego, una falta total de política de compensación para la pérdida de recursos de las personas que perdieron su trabajo por efectos de la pandemia, la flexibilización laboral, que se vino de la mano de la ley de apoyo humanitario, que justamente a pretexto de la pandemia se pudo introducir la propuesta neoliberal de hace mucho tiempo para flexibilizar la relación laboral. Entonces, todos esos elementos han significado primero un retiro del Estado de la política de salud, de la política de educación y de la política laboral. Básicamente, todo lo que es social ha quedado librado al ámbito privado. Y esto quizá en el tema de las cárceles donde más se ve, porque resulta que se quita el Estado retrocede y entran las mafias. Y con consecuencias tan horrorosas como las que hemos visto estos días. Entonces, esas son las consecuencias de retirar el Estado de la sociedad. Nosotros no somos una sociedad desarrollada donde podamos decir prescindimos del Estado, porque tenemos fuerzas productivas o fuerzas económicas suficientes como para que vivan solas. Nuestra sociedad es una sociedad sin política social, sin derechos, entonces no podemos bajo ninguna circunstancia decir podemos vivir al margen del Estado, porque es el Estado el que debe dotar salud, educación y una política laboral que proteja a los trabajadores. Entonces, las consecuencias son nefastas. En términos económicos, nosotros hemos perdido 7 puntos del PIB, o sea, eso significa que estamos en la situación peor que la dolarización. La educación
realmente lo que ha pasado por esta forma de educar sin los elementos suficientes tiene unas consecuencias muy graves en la juventud y en la niñez. Las consecuencias de mantener una política de esta naturaleza es primero fomentar la violencia, porque si no hay forma de que el sistema político abra los espacios para el diálogo y que excluya a las personas que más necesitan, o sea, no va a haber otro mecanismo. Y esto está comprobado, no es que es una cuestión sino que aquellos sistemas políticos que no permiten el debate, no abren su estructura al debate de las necesidades sociales, generan violencia. Esta es una primera cuestión. Una segunda cuestión es que el empobrecimiento va a ser mayor y cada vez va a profundizarse más, y usted sabe que salir de la brecha de la pobreza es más difícil mientras más tiempo se está en la pobreza. Entonces, esas son las consecuencias de una política neoliberal, y continuar con ella es aceptar que va a ser nuestro futuro próximo, ¿no? Muchísimas gracias, Angélica. Ha sido bastante clara en todo lo que nos has comentado, y estaríamos pendientes también para conocer, una vez que se tenga la información, es que se da en los plazos que se dice. Decías que existe la posibilidad de que no lo hagan y que toque iniciar otro proceso por acción de incumplimiento. Pues en el caso de que ya se obtenga la información, pues estaremos atentos también como para saber, conocer, porque es, como tú mismo lo decías, es un tema de interés público y es un tema de que como ecuatorianos es nuestro derecho conocerlo. Así es. Muchísimas gracias, Angélica Porras. Estuvimos con Eda en esta entrevista.